Bienvenido a este estudio de la palabra. Aquí tenemos nuestra Biblia, tenemos alimento diario, que es la palabra esencial para nuestras vidas y poder ser fortalecido cada día en nuestra vida espiritual. Le invitamos a que me acompañen en la lectura bíblica de Juan, capítulo 10, versículo 30. Señor Jesús, yo y el Padre uno somos. Señor Jesús. Juan capítulo 14, versículo 9, Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo haces que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Gálatas capítulo 5, versículo 16. 1 Corintios capítulo 14, versículo 8. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Ahora Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y Apocalipsis capítulo 12, versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Apocalipsis capítulo 14, versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Leer con oración. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Leer con oración. Por tanto, nosotros todos, si nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo, nos miramos a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados, sí, somos transformados por medio de su vida, por medio de su gloria. Somos transformados de gloria en la misma imagen, Señor Jesús, como por el Espíritu del Señor. Como el Espíritu obrando en nosotros podemos alcanzar esta transformación. Oh Señor Jesús, gracias Señor. Vivir y andar en el Espíritu produce el misterio de la gloria y la unidad y el amor. Vivir y andar en el Espíritu produce el misterio de la gloria y la unidad y el amor. Oh Señor Jesús, usted me puede acompañar siguiendo la lectura del alimento diario, el origen del amor. La semana 2, día miércoles. El deseo del Señor es producir un vivir de unidad en nuestra casa. Si el marido y la mujer buscan esa unidad, el hogar se convertirá en un jardín lleno de vida para los hijos y para las personas cercanas. Así como el Padre y el Hijo son uno, una unión tan perfecta que al mirar al Hijo vemos al Padre. Dios también quiere trabajar esa unidad maravillosa entre el marido y la mujer. Cuando nos miran, ¿las personas ven a nuestro cónyuge? Si no es así, es una señal de que la unidad debe ser perfeccionada. Seguidamente el Señor nos lleva a buscar una unión perfecta con los hermanos que sirven con nosotros, después en la iglesia y también en las regiones de la obra. No tenemos una obra propia, separada del cuerpo de Cristo. Por el contrario, estamos en un único misterio, bajo un solo comando, ministerio. Para que la voluntad del Señor sea hecha por medio de la palabra profética, necesitamos seguir en un mismo ritmo, así como un soldado en una marcha militar. Este tipo de andar es llamado estoicheo, palabra griega usada para andar en Gálatas capítulo 5 en el versículo 25. Es decir, un andar conforme a las reglas. Dios es organizado y detallista en la ejecución de su obra. Por medio de sus profetas, dispensa una palabra de comando para que la iglesia siga una sola dirección. No obstante,
existe otro tipo de andar, que en el término griego es paripateo, palabra griega usada para andar en Gálatas capítulo 5, versículo 16. Este andar está relacionado con nuestro diario vivir, es decir, con las muchas actividades que hacemos cada día. Los dos tipos de andar se refieren a andar según el Espíritu, y el andar histocheo tiene como propósito cumplir la voluntad de Dios, obedeciendo las palabras transmitidas por los profetas. En ese andar es perfeccionada nuestra unidad. El andar paripateo se refiere a nuestro vivir diario, a las cosas seculares que también debemos vivir en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Así que podemos lavar la ropa en el Espíritu. Señor Jesús, leer un periódico secular en el Espíritu, ver la TV en el Espíritu, trabajar en el Espíritu, tener vacaciones con la familia en el Espíritu. Todo lo que hacemos podemos hacerlo en el Espíritu por medio del andar paripateo. Algunos creen que solo es posible vivir en el Espíritu cuando estamos en las conferencias o en la comunión con los hermanos, o solo cuando leemos la Biblia y oramos. No. Podemos andar en el Espíritu en las cosas seculares y en nuestro día a día. Es posible hacer todas las cosas y simultáneamente agradar al Señor, siendo un testimonio para los demás por subyugar los deseos de la carne. Por medio del ministerio de la gloria, el Señor desea trabajar en nosotros la unidad y el amor. Sin amor no habrá edificación y tampoco perfecta unidad. En la epístola a los Efesios vemos que el Señor concedió hombres dones a la iglesia, llenos de habilidades divinas para edificarla. Los hombres dones se refieren a los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros, que no buscan nada para sí mismos. Por el contrario, son como obsequios que el Espíritu dio a la iglesia con el objetivo de perfeccionar a todos los santos, hasta que lleguen a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Está en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13. El tiempo se acorta y poco a poco estamos envejeciendo. Ya no tenemos más edad para vivir como niños fluctuantes. Aquellos que fueron llamados siendo aún muy jóvenes, en la década de los 60, pueden testificar que el Señor invirtió mucho en ellos. Tenemos el cabello blanco y de aquí a 10 o 20 años, algunos pueden no estar aquí. En esta recta final, queremos ayudar a todos los hermanos, trayendo la realidad de todo lo que el Señor reveló en su plan de salvación, a fin de que la iglesia sea edificada, glorificada, en otras palabras, sea insertada en Dios. No somos livianos al decir que la iglesia necesita ser edificada. No tenemos mucho tiempo y nuestro deseo es que el Señor nos use para el surgimiento del Hijo varón, el grupo de vencedores colectivos. Apocalipsis capítulo 12, versículo 5. Él vendrá para cosechar a las primicias los primeros frutos que maduren, aquellos que serán glorificados, insertados en Dios Padre. Apocalipsis capítulo 14, versículo 4. ¿Quiere formar parte de este grupo de vencedores? Lamentablemente, la mayoría no será parte de ese grupo, pues todavía vive la apariencia del reino de los cielos. Para formar parte de ese grupo selecto, es necesario vivir en la realidad del reino, hacer la voluntad de Dios y juntamente con los hermanos, seguir el sonido de la única trompeta que es tocada por los profetas. 1 Corintios capítulo 14, versículo 8. Señor Jesús, esta porción de alimento diario para este día también nos hace una pregunta. ¿Cómo debemos vivir y andar para que la voluntad de Dios sea hecha? También trae para que usted coloque su punto clave. Mi punto clave es: hagamos en el Espíritu. El Señor desea trabajar en nosotros, en la unidad y en el amor. Oh Señor Jesús, cuán maravillosa es esta palabra para este día. Señor Jesús, yo quería destacar algunos puntos que estaban en esta palabra, en este día. Aquí sale una palabra que nosotros debemos ir a cara descubierta, como a un espejo mirándonos para el Señor. La palabra descubierta tiene un concepto naval y un concepto militar.
es un reconocimiento, es una inspección del estado del aparejo del buque. Es estar expuesto, desprotegido, destapar lo que está cubierto. Oh Señor Jesús. Por eso que cada mañana cuando yo pueda mirarme al espejo, yo pueda descubrirme, no es cubrir mi debilidad, no cubrir mis errores, mas ir al Señor tal como nosotros somos. Ahí el Señor tiene oportunidad de trabajar, también nos da la oportunidad de arrepentirnos y para que esta vida divina sea trabajada cada día más en nosotros. También llamaba mucho la atención la palabra estocheo, que es una palabra griega usada para andar, que está en Gálatas capítulo 5 en el versículo 25. Es decir, un andar conforme a las reglas, como un soldado en una marcha militar. Este andar, Señor Jesús, estocheo, tiene como propósito cumplir la voluntad de Dios obedeciendo a las palabras transmitidas por los profetas. Este andar estocheo no es un andar individual, es un andar nosotros como iglesia, como tocábamos recién, es como un soldado en una marcha militar. Por tanto, como iglesia, como miembros del cuerpo, nosotros tenemos que sujetarnos a la palabra y a las reglas establecidas por el Señor. Tener al Señor como nuestro sustento, como nuestra vida, para poder cumplir estas reglas. Oh Señor Jesús, solo la vida de Dios, hermanos, nos capacita para cumplir la palabra de Dios. Señor Jesús, también estaba la palabra paripateo, que está en Gálatas capítulo 5, versículo 16. Este andar está relacionado con nuestro diario vivir, es decir, con las muchas actividades que hacemos cada día. Nosotros no podemos separar a Dios de nuestro vivir en cada momento, en cada minuto. Usted necesita vivir en el Espíritu. Como compartía la palabra en Alimento Diario, cuando yo voy a mi trabajo, cuando yo estoy en el mundo secular, en cualquier actividad, yo puedo estar en el Espíritu. Al invocar su nombre, al estar meditando la palabra, estar recordando cada preciosa palabra del Señor y comerla cada día, hermanos, yo puedo vivir en el Espíritu. Puedo tener un vivir paripateo para que este vivir me lleve a tener un vivir estocheo junto a todos los santos, a todos los que invocan el nombre del Señor. Oh Señor Jesús, cuando yo tengo estos dos tipos de andar, el Señor puede trabajar en mí, en nosotros, en la unidad y en el amor. Sin amor no habrá edificación y tampoco la perfecta unidad. Hermano, qué importantes son estos puntos. Yo tengo un andar paripateo y un andar estocheo. Estos dos andares, hermano, me pueden llevar a la unidad perfecta. Señor Jesús, a que el cuerpo de Cristo pueda ser edificado. Señor, la iglesia, hermano, es edificado no por obras de hombre, no por obra natural. Por eso yo necesito vivir en el Espíritu. Quien vive en el Espíritu puede edificar a la iglesia. El tiempo se acorta y el cumplimiento de la palabra está delante de nuestros ojos. Ya no tenemos más tiempo para andar como niños fluctuantes. Hermano, esta es una palabra que hoy día llama la atención para nosotros. Hermano, el tiempo se ha acortado. Nosotros vemos la situación mundial, hermanos, y no es otra cosa que el cumplimiento de la palabra. El Señor está de vuelta, el Señor está volviendo. Y yo tengo que ser uno que es edificado, que crece y que madura. Oh Señor Jesús, la iglesia necesita ser insertada en Dios. ¿Ven? La iglesia necesita ser insertada en Dios. Oh Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. Había otro aspecto que tocaba aquí, que hermano compartía con mucho temor, que decía, no somos livianos al decir que la iglesia necesita ser edificada. ¿Qué significa ser liviano? ¿Es algo que pesa poco, que no tiene peso? ¿Es algo que es superficial o es que es poco serio? Hermano, el Señor está hablando a través de sus profetas que Él no es liviano, no debemos ser livianos para decir que la iglesia necesita ser edificada. Bueno, sin edificación, si la iglesia no es edificada, nuestro Señor no puede venir por nosotros. Por eso nosotros tenemos que ver, ya no tenemos mucho tiempo y nuestro deseo es que el Señor nos use para el surgimiento del Hijo varón. Yo quiero ser parte de aquel Hijo varón, aquel que aplica la sangre del Cordero, que da la palabra del testimonio de ellos y que menosprecia su vida hasta la muerte. Señor Jesús,
En Apocalipsis 12:5 habla del surgimiento de este hijo varón. Los primeros que maduren serán glorificados e insertados en Dios Padre. Amados hermanos, esperamos que haya tenido un buen disfrute de esta palabra y se le haya sido revelado algunos aspectos que el Señor necesita hoy día de cada uno de nosotros. Recuerde que la venida del Señor no debemos tenerla por tardanza. Debemos ser aquellos que crecen, aquellos que maduren. Hoy día, amados hermanos, nada de lo que en nuestros ojos hoy día tiene valor. Vea las calles, están vacías. La economía cae cada día. ¿Cuántas fábricas están hoy día deteniéndose? Entonces, todo lo que hoy día nuestros ojos ven o nuestras manos pueden tocar no tiene ningún valor. Para un hijo de Dios, lo más precioso, lo más preciado es la palabra. De ella comemos, de ella nos alimentamos y esta palabra nos llevará a conformar a este hijo varón. Crea la palabra, cómala y practíquela. Jesús es el Señor. Me gustaría que también usted nos pudiera acompañar para tener una pequeña oración. Necesitamos de Dios, necesitamos de Él para poner su palabra por obra, para poder practicar. Señor Jesús, para no hallarnos haciendo obras muertas, obra de hombre, sino la obra y la voluntad de Dios. Señor Jesús, Señor, le agradecemos por esta palabra, le agradecemos por este pan. Este es un pan vivo que desciende de los cielos para nosotros, para alimentarnos, para suplirnos, para sustentarnos. Damos gracias, Señor, porque tú eres nuestra porción, tú eres nuestra bendición. Porque si algo que nosotros necesitamos, Señor, es de ti, sobre todo en estos tiempos. Señor, mira a tu iglesia, ten misericordia de ella, deleítate en misericordia para cada uno de nosotros, los que invocamos tu nombre, los que comemos esta palabra, Señor Jesús, y para cada uno de los oyentes y para cada una de las personas que este día nos acompañan en esta lectura de la palabra, en este alimento diario, Señor, para que seas tú, Señor, el que da crecimiento y da madurez. Le damos gracias y le bendecimos a cada uno de nuestros hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Oh Señor Jesús. Amén. Oh Señor Jesús.